Chicos, a ver, coméntenme, ¿qué han visto la semana pasada en Reformas Borbónicas? A ver, vamos a preguntar a alguien. Mm, Jessica. Jessica, ¿estás? Ya, no está Jessica. ¿Estás Jessica? Disculpe, profesor, ¿podía volver a repetir la pregunta? Ya, está bien, Jessica, por esta vez. La pregunta es, ¿qué han visto la semana pasada en Reformas Borbónicas? Chicos, ¿pueden prender sus micros, y sus cámaras? Son cinco. Elizabeth Huerta, Ciara Carrión, Noemí Guzmán, Ceballos Erizaba y Jessica Rodríguez. Son cinco los chicos que no han prendido su cámara. Chicos, ¿ninguno? ¿A quién llamé? Jessica Rodríguez, ¿no? Ya, vamos a poner una bolita. Ya. A ver, chicos, de manera general, a cualquiera. ¿Qué han visto en las reformas borbónicas? Buscaban remodelar la situación de la península. Ya. ¿Qué más? ¿Qué pasó con el Reino de España? Ya. ¿Qué pasó con el Reino de España? A ver, ¿quién se acuerda? Va a haber una nueva casa predominante, ¿no? Y esto lastimosamente va a afectar a lo que es el virreinato del Perú. Se van a dar lo que son las nuevas reformas borbónicas, quienes van a ser un poco más rigurosos con las encomiendas que se van a dar, con los cacicazgos, y a su vez también van a abrir el comercio, ¿no? No solamente de América, no solamente España, sino a Europa en general. ¿Y eso qué va a traer consigo? Dos consecuencias principales. Primero, de que las ideas de la Europa revolucionaria de la época van a llegar a América. Y segundo, es que las mismas condiciones de explotación que se van a dar en esta época, que van a ser mucho más fuertes, van a conllevar a que algunos pueblos se subleven. Esas van a ser las consecuencias de las reformas borbónicas que vamos a ver el día de hoy en lo que son las rebeliones indígenas. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué vamos a ver sobre esto? Primero entendamos un poco sobre lo que son los caciques y la situación de la rebelión. A ver, chicos, ¿alguien iba a comentar algo? Disculpen que lo haya interrumpido. Ok. Eh, ¿Qué vemos sobre esto? Bueno, los líderes de una comunidad o caciques se convirtieron en autoridades que servían de nexo de los indígenas y las autoridades virreinales. El jefe indígena, llamado cacique por los españoles, se comprometió a interceder en el cobro de los tributos, organizar la mita y a sofocar rebeliones. A cambio de ello no tributaba, tenía poder, conservar títulos incaicos y recibía educación en los colegios de caciques, creados por el reinado de Felipe II. Sus hijos recibían enseñanza de los jesuitas, debiendo pagar 114 pesos anuales, financiados por las cajas comunales. Entonces, ¿qué vemos en esta primera instancia? Bueno,
que si bien la población se veía afectada, los caciques no. En todo caso, ellos se veían protegidos, ¿no? Pero a cambio de ellos tenían que asegurar, ¿no? El tributo, tenían que asegurar el paro de las rebeliones que se iban a originar por los mismos indígenas. Entonces vemos una cierta traición de parte de los cacicazgos, ¿no? Pero ¿qué es lo que va a pasar? Los caciques eran, se decía, indígenas con fueros y privilegios caballerescos, pero sin dejar de ser miembros de la raza vencida, o sea, los indígenas, pues eran menospreciados por los chapetones, así es un nombre coloquial que se le daba en la época para los hacendados españoles, ¿no? Los terratenientes, ¿no? Aquellas personas que los explotaban en la época. Poco a poco fueron golpeados económicamente por el virreinato y por las reformas borbónicas. Se le empezó primero a cobrar el tributo del cual estaban exonerados. Se les obligó a hacer garantía de las deudas de los indígenas. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si bien se les pedía un tributo a los indígenas y el indígena no pagaba, entonces el cacique se había afectado. Celebrar la garantía de las deudas indígenas endeudadas por los repartos mercantiles. ¿Qué son los repartos mercantiles? Si han visto el tema de virreinato, sabrán que los repartos mercantiles es la obligación de los indígenas a comprar ciertos productos que a veces ni siquiera lo necesitaban, pero tenían que comprarlo. Por si fuera poco, los caciques dedicados muchos a ellos al comercio de arriaje, perdieron el mercado puneño y el Alto Perú cuando quebró el virreinato peruano para crear el Río de la Plata. Otra de las características que va a pasar, que se van a dar a causa de las reformas borbónicas, es la conformación de nuevo virreinato, ¿no? Entre ellos el virreinato del Río de la Plata. Aquí tenemos la figura de un cacique, de manera general, así se les podía ver. ¿Qué más nos dice sobre la situación de los caciques? Aunque la mayoría de caciques servían a la corona, muchos de ellos se apartaron de esta estigma y se identificaron con la masa indígena. Este proceso de concientización e identificación de una comunidad de personas es penoso y lleno de contradicciones, tanto personales como sociales. A ver, ¿por qué es penosa esta contradicción entre, de manera social, ¿no? Principalmente? Porque normalmente en ese momento estaban divididos en tres partes, ¿no? La nobleza, el clero y los indígenas, ¿no? Bueno, pero también estaban los criollos, que eran una clase media ahí entre, de manera privilegiada, y también estaban los africanos, ¿no? Los esclavos traídos de África. Pero principalmente en cuanto a la cuestión indígena no había una identidad, ¿no? Era un pueblo explotado bien, pero no había una idea de identidad, ¿no? Recordemos, vámonos mucho más atrás, los incas habían gobernado, ¿no? Los pueblos, y de cierta manera había un resentimiento hacia los incas, ¿no? Por eso que cuando se dio lo que es la conquista del Tahuantinsuyo, muchos de estos pueblos pensaron, ¿no? Que esto iba a ser una vía para poder independizarse de los incas, pero no. Ahora se vieron sometidos ante los españoles, ¿no? Entonces, cuando la situación se pone muy crítica después de las reformas borbónicas, es recién que todos los indígenas van a tener una nueva idea, ¿no? Una situación de su condición social de indígena, ¿no? En general, ¿no? ¿Y qué va a pasar con los caciques, ¿no? Que eran los grandes, los que dominaban, ¿no? Un sector de los poblados indígenas. Se van a ver en contrariedad, ¿no? Si bien en un principio les había dicho que les daban educación, que los exoneraban de pagos, a partir de las reformas borbónicas ya no se va a hacer eso, ¿no? Ahora tú vas a hacer el aval si no pagan, igual tú vas a tener que pagar los tributos. Entonces, los caciques se vieron también afectados. Y principalmente, ¿quiénes van a hacer estas rebeliones? Van a ser los indígenas como tal, no van a ser los caciques, en realidad. Entonces, a partir de las reformas borbónicas y se van a agudizar los problemas sociales y se van a entrar en una contradicción en cuanto a la situación de los caciques con la población indígena en general. Acarrea por cierta ruptura de intereses un vuelco hacia nuevos símbolos de pertenencia a un grupo humano en el caso que tratamos son tejidos simbólicos andinos envueltos en una arañosa a los tiempos del Tahuantinsuyo, ¿no? Aún había ese afer a los tiempos del Tahuantinsuyo.
Es verdad que en el tránsito de caciques un factor es la crisis económica afrontada en estos mestizos pequeños comerciantes. Los pequeños, los criollos o mestizos de la época, en realidad también se van a ver afectados, ¿no? ¿Por qué? Se le va a dar prioridad a los españoles sobre los criollos. ¿Quiénes son los criollos? Bueno, son los hijos de españoles quienes van a nacer, ¿no? En esta colonia, en el virreinato. Comerse arriendo, el problema del alza de impuestos, su debacle como clase, etcétera. Pero no es lo único, existen demás otros factores importantes como la conservación de las tradiciones culturales andinas, la respuesta a los españoles vistos como un enemigo común. Si bien, como les estaba diciendo, se va a formar una idea de lo que es la población indígena como tal, como una condición desfavorecida, una de las maneras en las cuales se van a tratar de reivindicar son con su propia religión y algunas características que se tenían, ¿no? A partir de ello, se va a tratar también de abolir, ¿no? Recordemos cuál es la religión predominante en el Virreinato del Perú, la Iglesia Católica, ¿verdad? Entonces, va a entrar en una contradicción que también le va a traer problemas, ¿no? Vistos como el enemigo común tanto de caciques como de indígenas mitayos. Algo interesante es la forma incipiente de una nacionalidad incaica, una identidad de la tierra al conjunto étnico, ¿no? Hasta aquí vamos a ver de que la situación va a variar en cuanto a los caciques, en cuanto a los pobladores indígenas en sí, bueno, su situación va a ser bastante paupérrima en general a lo largo de este proceso, pero es a partir que la situación del cacique cambia, es que ya se tiene una identidad general, ¿no? Que todos los indígenas van a tener una visión propia de lo que esta situación significa. Incluso algunos historiadores van a usar esta terminología, ¿no? La de una nacionalidad incaica. ¿Qué más nos puede decir? Bueno, algunos caciques se hicieron más allegados a los españoles buscando preventas y nuevas formas del clientelismo. Karen Spalding, que es una historiadora muy importante, estudia el caso de las rebeliones de Huarochirí de 1750. Afirma que en las rebeliones del siglo XVII se notan tres momentos claros en cualquier rebelión, ¿no? Primero, la situación del exceso de tributos, después ante la legalización de repartos, y contra las reformas del visitador Arreche. Esto es principalmente centrándose en lo que es el movimiento indígena de Tupac Amaru, en este último, ¿no? En estos dos primeros van a tener características, si bien de Tupac Amaru, segundo, también de Juan Santos Atahualpa, que son las dos rebeliones más importantes, chicos, Juan Santos Atahualpa y Tupac Amaru. También analizamos documentos y registros de la época hallando testimonios de los indios que buscaban ayudarse como grupo de sangre, ya se van a buscar identificar entre ellos mismos, ¿no? Entre los indígenas. Ya no hay un conflicto como hubo en la invasión, ¿no? Ahora vamos a buscar una unidad para poder enfrentar ese enemigo común, los españoles. Brote de una conformación social integrada, ya que muchos optaron por y rebelarse a los hispanos. Se registraron muchas rebeliones y algunos de ellos, las más importantes, fueron las de Juan Santos Atahualpa y Túpac Amaru. De las dos, vamos a ver hoy día la primera. ¿Sí? Un momento. Ya. Hasta aquí, chicos. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta de las instancias generales que se han visto? Ya, ya, no, si no funciona está bien, pero por favor, todos los demás prendan sus cámaras porque en las grabaciones se reporta quienes no tienen encendidas sus cámaras, chicos. Así que bueno, por eso les pido, siempre les pido que tengan prendidas sus cámaras. Ya chicos, hasta aquí. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta que se tenga en cuanto al tema? No, profe. Chicos, a partir de la próxima semana
Las preguntas de la evaluación no solamente van a ser las preguntas de ese mismo tema, ya. Van a venir con los temas anteriores. Porque la historia no solamente es el momento en el cual se estudia, sino todo en general. Entonces, por eso vamos a tocar también los temas que se van tocando poco a poco. No quisiera que O solamente... sea, todo. Ajá, poco a poco vamos a ver todo. ¿Y cuántas preguntas van a hacer entonces a la evaluación? 4, solamente que no te voy a tomar una pregunta de cada tema, ¿no? Puede ser una pregunta de este tema, del tema anterior, o del anterior a este, o del anterior. Por eso que necesito que me pregunten. Así que van a ser 4. Obviamente van a estar las preguntas de este tema, pero también por ahí 1 o 2 preguntas van a ser incluidas de temas anteriores. Pero igual van a ser preguntas generales, ¿no? Solamente para que recuerden. Porque no creo que solamente para el momento lo estén viendo el tema, ¿no? También quisiera que al menos lo tengan presente. Porque la historia va avanzando, pues. Ya, ¿en qué estaba? Ah, ya, a ver. Ya, vamos a compartir pantalla nuevamente. Ya, entonces vamos a ver de manera general. ¿Qué son las rebeliones indígenas? Fueron movimientos de resistencia anticolonial, antifiscal, promovidas por la iglesia indígena como respuesta a la mayor presión tributaria decretada por la corona española, ¿no? Las causas de estas rebeliones de manera general se agudizó con la explotación de masa indígena debido a que se acentuó la mita, se legalizaron los repartimientos mercantiles, se incrementaron las alcabalas y se crearon aduanas internas, ¿no? El mesianismo andino, lo que se le conoce como el mito del Incarri, también fue otra de las características que van a influir. ¿Cuál es el mito del Incarri? ¿Alguien sabe el mito del Incarri, chicos? ¿Alguien por ahí ha escuchado el mito del Incarri? ¿El Inca Rey? ¿Nada? Ya. El mito del Incarri consiste, para los indígenas de la época, es que en algún momento de la historia va a llegar un Inca, y ese Inca va a gobernar y va a expulsar a los españoles. A este Inca ellos lo llaman el Incarri, el Inca Rey, ¿no? El Inca prometido. Igual como en la religión cristiana se cree que en algún momento va a venir la segunda llegada de Jesús, para los indígenas es simbólicamente lo que representa el Incarri, la llegada de un Inca, ¿no? Un Inca Rey que va a expulsar a los españoles. Y bueno, y restauración del Tahuantinsuyo, obviamente. Y volvemos nuevamente a... Ya. Ya, a ver. Sobre Juan Santos Atahualpa. Es una de las primeras rebeliones, es la rebelión más importante y recordar eso también es la rebelión más duradera, ¿no? Si bien no es una de las rebeliones que se van a materializar con mayor fuerza, como quizás sí lo sea la de Tupac Amaru, es la más, al menos en tiempo, es la más duradera. Fue descendiente de los antiguos incas, se educó con los jesuitas y viajó por Europa. Estuvo envuelto en la mitología, de él se cuenta que era políglota, que hablaba muchas lenguas. O sea, no era un indígena cualquiera. Defensor de la selva y enemigo de los franciscanos. ¿Quiénes son los franciscanos? A ver, por eso es importante hacer una recapitulación de los temas anteriores. ¿Quiénes son los franciscanos, chicos? Chicos, ¿quiénes son los franciscanos? Era una orden sacerdotal. Los franciscanos eran una orden sacerdotal que se había impuesto en las colonias españolas. Los franciscanos, los dominicos, son órdenes sacerdotales que se van a establecer en América y van a tener, bueno, a su cargo cacicazgos, colegios, tierras comunales. Entonces van a estar acá los franciscanos. Va a ser uno de sus principales enemigos, va a ser Juan Santos Atahualpa. Organizó los pueblos amazónicos, los Achanican, los Chipivos y los de la selva central. Algo importante de la rebelión de Juan Santos Atahualpa es que esta no se va a desarrollar en la sierra. Principalmente va a ser en la selva esta rebelión. Esperó la participación de los campesinos de los Andes centrales, pero sin éxito. Realizó asaltos y emboscadas contra las tropas realistas.
Su rebelión estableció el control de una zona de la selva central denominada el Gran Pajonal, atacando las reducciones de las zonas de Pichana, Chispango, Matranza y Enero. Acá está, miren chicos, este es el Gran Pajonal. Esta zona del Perú es la que va a tener a su cargo Juan Santos Atahualpa. Es una zona bastante amplia en realidad, como se darán cuenta. Luego Juan Santos Atahualpa estableció su cuartel general en el Gran Pajonal, luego de destruir 25 misiones franciscanas y expulsarlos de la selva central. Rápidamente el virrey Marqués de Villega mandó expediciones militares entre 1742 y 1743, dirigidas por Pedro Mila y Benito Troncoso, integradas por soldados profesionales enviados del Callao. O sea, no se vayan a llevar a comuneros, sino van a tener presente a soldados, como con una formación militar, ¿no? Ya no se va a dejar, va a ser, bueno, va a ser la primera rebelión que no se va a tratar, ¿no? De lidiar de manera normal, ¿no? Dejando el lado. Es una pequeña rebelión, no. Ahí sí van a tener que llevar a sus tropas militares. Los españoles fueron derrotados gracias a una estrategia militar adecuada para el terreno del monte, lo que se le conoce como la guerra de guerrilla. Recordar ese término muy importante, chicos. La guerra de guerrilla es la guerra con el aprovechamiento de la zona geográfica, o sea, van a aprovechar el conocimiento del lugar. Si bien no puede ser que no tenga las suficientes armas, o incluso los soldados preparados, una de las principales herramientas que usa Juan Santos Atahualpa van a ser los pobladores que van a conocer perfectamente la zona. Y justamente con ese conocimiento que van a tener, se van a enfrentar a estos militares que van a venir desde el Callao, que obviamente no conocen la selva, probablemente nunca hayan ido, y bueno, los van a derrotar. En la expedición de 1743, los españoles establecieron un fuerte en Quimiri, La Merced. Van a establecer un fuerte justamente para poder enfrentar a Juan Santos Atahualpa, pero fue destruido por los rebeldes el 1 de agosto, consiguiendo después la toma del Valle de Chanchamayo. Muy poco le va a durar su fuerte a los españoles. Durante el mandato del siguiente virrey, José Antonio Manso de Belanto, conde de Supernunda, ese es un término ese es un título que va a tener, veterano de la Guerra de los Indios en Chile, se mandaron nuevas incursiones bajo la comandancia del prestigioso general José de Llamas, perdón. Le fueron asignados 850 hombres que fracasaron en 1746 y luego repitieron la derrota en 1750 en la zona de Monobamba. En ambos casos, los estrategas emboscados lograron diezmar a los españoles lo suficiente para hacer fracasar la empresa. Sin ser vencidos ni detenidos, la figura de Juan Santos Atahualpa estaba envuelta en una imagen salvadora, dentro de un imaginario mesiánico. ¿Cuál es el imaginario mesiánico, chicos? Hace un momento lo acabo de decir. ¿Cuál es la leyenda? ¿Cuál es la leyenda? Chicos, más atentos, por favor. Voy a llamar, si no. Es la leyenda del Incarri, chicos. Entonces, Juan Santos Atahualpa, en esta parte de la historia, va a relacionarse con la leyenda del Incarri. Envuelto en una imagen observadora dentro de un imaginario mensaje, es decir, población guardó el recuerdo de aquel hombre como el de un enviado por los dioses para aliviar las penas de la población humilde y vivir en tiempos nuevos de justicia. Lo vieron como un salvador celestial y de carácter milenario. Se mostró contrario al catolicismo español, duro contra los curas franciscanos. Además, rechazó los trabajos forzados al tributo y las cargas fiscales de un comercio españolizado. Bien, aquí podemos ver la zona del Gran Pajonal. Y aquí es una pequeña imagen sobre la expulsión de los franciscanos. Creo que acá en la PPT se va a poder observar mucho mejor. Pero antes, chicos, ¿hasta aquí alguna duda, alguna pregunta para ver las características generales desde ya? Chicos, ¿algunas preguntas, algunas dudas que tengan? Profe, en la actividad de aplicación hay preguntas y las podemos responder al costado. Sí, no hay problema. Chicos, pueden responderlas ahí o pueden responderlas en una hoja aparte, no hay ningún inconveniente.
chicos, ¿alguna duda, alguna pregunta que tengan sobre el tema? ¿Nada? Ya, a ver, hemos visto ya las causas, ¿no? ¿Cuáles van a ser? Principalmente la explotación del indígena y, bueno, se van a alimentar también de la leyenda del Incarre, ¿no? Para estas rebeliones que se van a dar. Aquí tenemos la figura de Juan Santos Atahualpa, ¿no? Como pueden ver sus características faciales, incluso su vestimenta, tienen gran relación con los habitantes de la selva, ¿no? Es por eso mismo que su rebelión principalmente se va a desarrollar, no principalmente, se va a desarrollar como tal en la selva, ¿no? En cuanto a él, bueno, va a ir de 1742 a 1756, más allá de lo que se pueda pensar en el imaginario popular sobre su persona, era una persona políglota, era una persona que había viajado por Europa. Entonces, no era un indígena cualquiera, ¿no? Fue un noble indígena educado por los jesuitas. Jesuitas era otra orden sacerdotal que van a influir dentro de la educación del Perú colonial, incluso van a tener relación con lo que es la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en sus primeras instancias. Va a aprovechar el descontento de los indios chipivos, conivos, machinguengas, achanincan, cuyos territorios venían siendo invadidos por los misioneros franciscanos, ¿no? Son pueblos, muchos de estos pueblos aún existen, ¿no? En la selva profunda del país, por ejemplo, los chipivos, quienes son los más conocidos, ¿no? Entonces, vemos también de que van a tener alguna relación con este proceso histórico. Se rebeló en la selva central, estableció su centro de operaciones en el Gran Pajonal, en el río Perené y el Cerro de la Sal, chicos. Importante poder entender en dónde se desarrolló el Gran Pajonal, ¿no? Acá está. Aquí está bien, el Gran Pajonal, chicos. Y para que lo puedan ver de manera más grande, se va a desarrollar en esta zona, ¿no? ¿Qué más? Allá, se revelan en el Pajonal. Los virreyes Antonio de Mendoza, Marqués de Villagarcía y Antonio de Mance de Velasco, conde de Superunda, fracasan en su expedición por la inaccesibilidad del lugar. Lo que se le conoce nuevamente, vuelvo a repetir este término, guerra de guerrillas, chicos. El aprovechamiento de la zona geográfica para los enfrentamientos bélicos. Buscó expulsar a los españoles y revivir al imperio incaico, ¿no? Vamos a ver que estos dos grandes rebeliones, que son las de Juan Santos Atahualpa y las de Túpac Amaru II, van a tener, una de sus finalidades van a ser esa, ¿no? Revivir el imperio incaico. Hay una obra de Galindo que va a hablar justamente sobre Buscando un Inca, que te va a hablar justamente de los rebeliones, te va a hablar un poquito de las rebeliones, y a su vez también va a relacionarlos con la descendencia de los incas, ¿no? Vemos que en este caso Atahualpa fue un noble indígena, en el caso de Túpac Amaru también. Entonces, ¿qué es lo que va a predominar en estos dos movimientos o en estos dos procesos revolucionarios? Rebelión, he puesto acá, es rebelión, aquí me he equivocado, chicos. Es que se va a juntar esas necesidades que van a haber propiamente de los pobladores indígenas, ya sean de la perdón, de la sierra, de la selva, y se va a mezclar con el misticismo de la leyenda del Encarre, que vuelvo a repetir una vez más porque es muy importante que puedan aprender esto. El Incarri es la leyenda de la vuelta del Inca Rey. Es un símil con lo que en la religión cristiana vendría a ser la segunda llegada de Jesucristo. Eh, ¿Qué más? ¿Y a dónde me quedé? Buscó expulsar a los españoles y revivir el imperio incaico. Murió en la selva central y en extrañas circunstancias. Esto es lo más curioso, ¿no? Que Juan Santos Atahualpa nunca fue derrotado. Todo lo contrario, ¿no? Su muerte hasta el día de hoy sigue siendo un misterio. Algunos dicen que murió por alguna enfermedad, otros dicen que simplemente resistió o residió de su rebelión, que vio que no se pudo avanzar más. No, hasta el día de hoy, bueno, no se tiene a ciencia cierta qué es lo que pasó. Así que bueno, hasta aquí hemos visto, acá está el Gran Pajonal, vuelvo a reiterarlo, es en la zona central, en la selva central.
Y tenemos las actividades de aplicación. Creo que les voy a preguntar unos por uno. Necesito saber si han estado atentos, chicos. O sea, todos tienen la ficha a la mano, ¿verdad? Ya, a ver, vamos a ir con la primera pregunta. ¿Quién va a ser la primera víctima de hoy? A ver, vamos por... ¿Puedo responder yo? Ya, bien, Camila. A ver, la primera pregunta es, ¿cuáles son las causas de las rebeliones indígenas? El abuso de corregidores y el malestar ocasionado por las reformas borbónicas. Ya, muy bien, ¿qué más? ¿Algo más que quieras agregar? No, profe, eso nomás. Ya está bien, no hay problema. A ver, ¿alguien más que me dé otra causa? ¿Qué va a influir? Como Camila ya lo dijo, en sí la situación de las reformas borbónicas van a afectar en gran medida, ¿no? A los indígenas. Otra de las causas, bueno, esta es una causa secundaria quizás, es que los mismos pobladores van a tener una idea de conciencia, ¿no? De unidad. Se van a dar cuenta, quizás yo sea de una tribu contraria a la de él, ¿no? Pero los dos somos indígenas porque los dos estamos siendo explotados. Entonces va a haber una idea colectiva, ¿no? Antes, como les vuelvo a reiterar, en la invasión española no había una unidad de todos como indígenas, ¿no? Incluso van a haber sectores de la población del Tahuantinsuyo que les van a apoyar a los españoles porque van a ver en ellos una salida, ¿no? Pero después de esta situación, incluso en el mismo virreinato, antes de la reforma, poco a poco se va a ir dando lo que es una idea de sociedad, ¿no? De comunidad indígena. Entonces, esta unidad también van a influir, va a verse relacionado con la idea, con estos mitos y leyendas que se van a dar, en este caso la del Incarri, y bueno, no va a desencadenar en que se origine lo que son estas rebeliones. En primera instancia, la de Juan Santos Atahualpa como la más importante y la más duradera. Bien, excelente, Camila. Camila Ferro, a ver, vamos a ver. Ya, está perfecto, Camila. Muchas gracias. La siguiente. ¿Quiénes eran los caciques? Es muy fácil. A ver, Los gobernantes que el Cazón sí ponía en cada uno de los pueblos del reino. ya. Perfecto. Eran los gobernantes de pequeñas zonas, ¿no? De pequeñas reducciones en las cuales se tenía un conjunto de indígenas, ¿no? ¿Y por qué escogían caciques, no? ¿Por qué no hay esa necesidad de que sea un mismo español? ¿Por qué? Porque necesitaban acercarse, ¿no? A los pobladores. Es algo como lo que pasa hoy en día en el interior del país, ¿no? Al momento de querer alguna empresa extranjera poder establecer algún nexo con algún poblado, buscan, ¿no? Si bien no es a un sociólogo o alguien que pueda intelectuar un mismo poblador, para ser un mediador, un conciliador, ¿no? Porque a pesar de que ellos son conscientes de que los quieren explotar, saben, ¿no? Que uno de los medios para familiarizarse con ellos, para no entrar en tantos conflictos, es buscar a alguien, ¿no? De sus... Entonces, esa persona es quien va a ser el cacique. El cacique va a ser prácticamente un mediador, ¿no? Si bien se les van a dar cierto favoritismo o se le va a dar cierta permisibilidad en primeras instancias, con las reformas borbónicas al final va a agudizar su situación y va a hacer que los caciques se rebelen también. Y como los caciques eran los líderes en cierta medida de este grupo de indígenas, la rebelión de ellos va a consistir en la concretización del descontento general de la población indígena. Ya, siguiente pregunta. Piero Dongo, ya.
Next. A ver, ¿quién sigue? Voy a llamar a alguien ya. Avedaño González. A ver, la pregunta número 3. ¿Qué rol juegan los criollos en las rebeliones? Ya, esta la voy a explicar ahorita. ¿Por qué el éxito de Juan Santos Atahualpas en los conflictos bélicos en el interior de la selva del Perú? Avedaño González. Avedaño. Avedaño. No está. Next. ¿Qué más, qué más, qué más? Daniela Soberón. Daniela Soberón. A ver, la pregunta, igualmente, ¿no? La pregunta número 4. Daniela. Chicos, un momento lo acabo de explicar. Daniela. Tampoco. Next también. ¿Quién más está en la lista? ¿Quién más está en la lista? Serna Huaraz Rubí. ¿Está? No, no está. A ver, Ciara Carrión. Ciara. Eso, disculpe, no funciona. Chale. A ver, Chara, a ver, ya voy a, por esta oportunidad, chicos, tienen que tener audio, por favor. Si no, ¿cómo los escucho? La 4. ¿Por qué el éxito de Juan Santos Atahualpa en los conflictos bélicos del interior del país, del interior de la selva, ¿no? ¿Por qué? ¿Tienes la respuesta, Ciara? Chicos, no, se los he explicado esto 2 veces, chicos. Profesor, ¿yo lo puedo decir? A ver, ¿quién? Ya. Sí, a ver, Valeria, dime. Yo creo que porque Juan Santos Atahualpa sabía mucho la selva, entonces por eso le ganaba a los españoles. Perfecto, sí, Valeria. Sí, en realidad es lo que le dije hace un momento, la guerra de guerrillas. Es el conocimiento del espacio lo que le va a dar esa predominancia, ¿no? Y lo dije hace un rato, chicos. No hay excepciones. ¿Quién fue? A ver, vamos a ver. Villavicencio, ya. Mm, hmm. No estás en está en la lista. Ah, Iglesias, perdón. Ya está, perfecto. Ya, ahora para explicar la pregunta anterior que les estaba comentando, eh, ya está. ¿Cuál es la influencia de las reformas borbónicas? No, perdón. ¿Qué rol juegan los criollos en las rebeliones indígenas, no? A ver, como les había dicho, en realidad los criollos también se veían afectados, ¿no? Si bien se veían afectados, en cierta medida las primeras rebeliones no van a conformarlos ellos, ¿no? Por ahí puede haber un cierto apoyo que se le vaya a dar, pero los criollos no van a participar de las rebeliones indígenas. Pues no, el nombre lo dice principalmente los indígenas. Posteriormente, los criollos, ¿qué van a hacer? Más adelante vamos a ver de que ellos, va a haber una corriente de pensadores, van a haber la corriente independentista, y esta sí va a ser conformada por criollos, pero en esta primera instancia no van a jugar un rol importante como tal, ¿no?
¿Va a haber un descontento igual que los indígenas? Sí, porque también se les van a quitar privilegios a los criollos. Recuerden eso. Desde este punto de las reformas borbónicas, también van a quitarle privilegios a los criollos, pero no van a ser partícipes de las rebeliones indígenas. Ahora ya está la 4. La 5. La 5 está muy fácil. ¿Cuántos me queda? Ya. Ya a ver, ¿qué me dice la 5? La dejo libre. Los que no han podido responder las preguntas anteriores, a ver, este es su momento. La 5 dice, ¿cuál es la influencia de las reformas borbónicas en este proceso histórico? Chicos, a cada rato paramos hablando de las reformas borbónicas el día de hoy. ¿Cómo va a influir las reformas borbónicas a esta situación de revolución que va a vivir el virreinato del Perú? Su malestar ocasionó las rebeliones indígenas. Que ya bien su malestar, pero ¿qué malestar ocasionó las reformas borbónicas? Está bien lo que me dices, pero de manera más específica, ¿qué es lo que le pasó? ¿Nadie, chicos? Gran inconformidad en el pueblo. ¿Cuál? Disculpa, no te pude escuchar bien. Gran inconformidad en la sociedad. Ya, una inconformidad, pero No, en la sociedad no hispana. ya, ya. Era principalmente por los nuevos tributos que se les pedían a los indígenas. Así, de manera directa, a los indígenas se les estaba pidiendo tributos. Como les dije, a los caciques en primera instancia no, pero a los indígenas en general se les pedía tributos. ¿Qué más pasaba con los indígenas? Se les obligaba a comprar productos que ellos mismos tenían a su cargo, incluso que ni siquiera lo vayan a necesitar, ¿no? Entonces, poco a poco los indígenas, si bien desde un inicio ya fueron muy duros con ellos, al momento en el cual eso también afecta a los caciques es que se va a concretizar estas rebeliones. Recordar ello. ¿Qué más? ¿Qué consecuencias se van a dar por los movimientos indígenas? Ya, esta es más para analizar, chicos. Esta también la voy a dejar libre. A ver, ¿quién me dice qué consecuencias se van a dar en los movimientos indígenas? ¿Qué es lo que va a causar en la sociedad después de los movimientos indígenas? Ya, lo que va a pasar en la población peruana como tal, bueno, en esa parte era virreinato del Perú, no éramos Perú como república, recordar eso también. Le va a dar una idea de posibilidad a poderse enfrentar, ¿no? Recordemos que hasta ese momento la población incaica, bueno, incaica entre comillas, que eran indios en sí, eh, vivían bajo el yugo español, ¿no? Entonces, estas primeras rebeliones le van a dar una esperanza a poder buscar su independencia. ¿Por qué? Porque si bien al final la rebelión de Juan Santos Atahualpa, incluso la de Tupac Amaru, que vamos a ver en la próxima clase, van a fracasar rotundamente, lo que sí van a poder hacer es sostener una medida hasta el hecho de poner en jaque en algún punto de todo este proceso de revolución al virreinato, ¿no? Va a haber en un momento de que el virreinato va a tener que llamar a sus tropas, como en el caso, ¿no? Que hemos visto de Juan Antonio de Atahualpa, que no va a llamar a pobladores de las zonas, no, van a llamar a su propio ejército, ¿no? Con una formación militar desde el Callao. Entonces, eso también hay que analizar, ¿no? Es que la consecuencia de esto es que le va a dar esperanzas, ¿no? De que en realidad el poderío bélico que tiene los españoles como tal
puede ser enfrentado, ¿no? En este caso hemos visto a través de qué, de la guerra de guerrillas, ¿no? Del conocimiento de la zona, del espacio geográfico. Entonces, esa esperanza es la que les van a transmitir, ¿no? Para que posteriormente los nuevos movimientos independentistas se vayan a desarrollar. ¿Qué más? A ver, siguiente pregunta. ¿Qué era el Gran Pajonal? A ver, es una meseta interfluvial ubicada en el territorio común de los departamentos de Ucayali, Pasco y Junín, en el Perú. A ver, ¿cuáles son sus limitaciones? Habían dos limitaciones muy importantes que dije hace un momento. Sí, ahora está bien lo que me comentas, pero en específico bajo este contexto, a ver. ¿Cuáles eran? Habían dos. Chicos, esa la dije. ¿Nadie? Hay algo muy importante a recordar del Gran Pajonal, chicos. Hay dos zonas importantes en las cuales se va a limitar. ¿Dónde está? Es el río Perené y el Cerro La Sal. Esas van a ser sus limitantes, chicos. El río Perené y el Cerro La Sal. Acuérdense de eso. Les dije incluso, esta información es importante. El río Perené. Va a ser la zona en la cual... congeló. Va a ser la zona en el cual se van a producir las rebeliones selváticas por Atahualpa, por Juan Santos Atahualpa, en la cual se encuentra, ¿no? Entre el río Perené y el Cerro La Sal. Acuérdense esos dos términos, el río Perené y el Cerro La Sal, del Gran Pajonal. Ya. Siguiente pregunta. ¿Qué era el Gran Pajonal? Dice que existía una contradicción religiosa. Ya, a ver, ¿por qué se dice que existe una contradicción religiosa entre los movimientos revolucionarios indígenas y la corona española? Esa también está para analizar, pero está muy simple, ¿no? Es incluso en relación con otras preguntas que hemos visto. ¿Por qué, chicos? ¿Por qué? A ver. ¿Por qué hay esa contradicción entre los movimientos de revolución indígena contra la propia religión que se está viviendo en el país en ese momento, ¿no? Que es la que persiste hasta el día de hoy, la religión cristiana? ¿Por qué había esa contradicción entre las dos? ¿Qué características hemos visto de esta revolución, ¿no? Que podría contraponerse a los intereses de la iglesia? Fácil, chicos. Analicemos un poquito nomás. ¿Qué hemos visto? ¿Qué hemos visto? ¿Qué hemos visto? Hace un momento hablé sobre Cristo. Sobre la segunda llegada de Cristo. Chicos, por favor. Hace un ratito nomás, en una de las preguntas también lo tocamos. Acuérdense, a ver. Analicemos, a ver. La religión cristiana, hasta este punto de la historia, va a ser bastante... A ver, ahí, alguien escribió algo. Profe, yo no lo escucho muy bien. Chicos, ¿me pueden escuchar bien? En general. ¿Sí? ¿Normal? Ya, perfecto, chévere. Ya, entonces, yo no tanto. Es por un problemita con el internet. Yo también he estado teniendo problemas con el internet hace un rato. Ya, a ver. Hoy estamos viendo la pregunta número 8, chicos. Ya, les estaba comentando, les estaba diciendo que... Ah, ya. De que la religión predominante en ese momento de la historia va a ser la religión cristiana. Y recordemos quiénes van a rebelarse, los indígenas, ¿no? Los indígenas va a tener un movimiento el cual va a tratar, ¿no? de revalorar justamente las costumbres indígenas. Entre ellas va a resurgir, ¿no? La idea de un nuevo gobernante, lo que se le conoce como el ICARRE. Hace un momento hablamos sobre el ICARRE.
¿quién va a tener un símil a Dios, ¿no? A Dios, que hablo, perdón, a Jesucristo. Con la segunda llegada de Jesucristo es muy parecida a la nueva llegada del Incarre, ¿no? Aquel Inca prometido, ¿no? El Inca rey. Entonces, eso se va a contraponer a los intereses de la iglesia, ¿no? Se va a ver como una ofensa a ello. Aparte de eso, también va a haber un rechazo completo a estos movimientos por el simple hecho de que ellos están muy ligados a la corona española. La religión cristiana va a estar muy ligada a la corona española, es por eso que a ellos no les conviene, en esta primera instancia al menos, de que haya un proceso revolucionario en las colonias, ¿no? Entonces recordar, en cuanto a las ideas religiosas, principalmente por el tema del encarre, chicos. La idea de que ellos dejaron de lado lo que es la religión cristiana para sobreponer su idea de que va a venir alguien superior, ¿no? Algún incarrey, al cual se le conoce como incarrey, que se contrapone con las ideas religiosas, ¿no? Recuerden, chicos, el incarrey. Ya, siguiente pregunta. ¿Por qué Juan Santos Atahualpa era considerado como una esperanza para los... Bueno, eso tiene que ver con la idea anteriormente vista, ¿no? Esta yo mismo le voy a responder. Es que básicamente necesitaban, ¿no? Necesitaban de alguien que lidere a este movimiento indígena que como población ya se estaba dando esta idea de conciencia entre ellos. Necesitaban un nuevo líder, pues. Iba a aparecer Juan Santos Atahualpa, una persona que ha viajado por Europa, una persona que tiene ciertos conocimientos y va a dar esa idea de que él podría ser el Incarre, ¿no? Por eso que va a ser idealizado, ¿no? Hasta cierto punto. ¿Qué es lo que hubiera sucedido si llegaba a consolidarse la rebelión indígena de Juan Santos Atahualpa? Esas se las voy a dejar a cada uno de ustedes. En realidad debí ponerlas en la extensión, pero es para analizar, ¿no? Ya no nos queda tiempo para verla, pero es poder establecer qué es lo que podría pasar, ¿no? Según las características que ustedes pueden observar. Chicos, la número 10 también quiero que la presenten como tarea en todo caso, ¿sí? Me interesa saber cuál es su perspectiva, qué es lo que ustedes podrían analizar, qué es lo que hubiera pasado si Juan Santos Atahualpa consolidaba, ¿no? su proceso revolucionario. En cuanto a las actividades de extensión, haga un mapa conceptual de las principales características de la rebelión de Juan Santos Atahualpa. Ya hemos visto, ¿no? El lugar donde se desarrolla, a quiénes se enfrentaba, cuáles fueron sus principales contiendas, los motivos por los cuales va a ganar sus batallas. Todo eso quiero que lo sinteticen en un mapa conceptual, chicos. Por favor, y lo presentan. Recuerden, también me presentan la pregunta número 10. Me interesa también saber su percepción. Y la evaluación, bueno, está en el link, ¿no? Está en el link, está en el link. Acá están sus 4 preguntas. Ya les dije, esta clase sí va a tomar en cuenta solamente la de este tema. La próxima clase voy a tratar de agregar algunas preguntas del tema anterior. ¿Sí? Perfecto, chicos. ¿Alguna consulta, alguna duda? Todos ya saben presentar la tarea en el Classroom, ¿verdad? Excelente. Muy bien. Bien, cualquier duda, consulta, me la hacen llegar por el WhatsApp y yo yo ya estaré subiendo la carpeta para que puedan presentar todas sus tareas a más tardar a las 2:30 de la tarde, a lo mucho. Así que atentos, por favor. Ahora repaso. Para el examen les voy a dar un repaso. Si hay un día que me han dicho que tiene que haber repaso. Así que vamos a ver todos los temas. Así es, chicos, así es. Ya está, chicos. Entonces, si no hay ninguna duda, ninguna consulta, damos por terminada la clase de hoy. Ya nos estamos viendo mañana que nos toca geografía también. Así que pues nada, chicos, cuídense. Nos estamos viendo en la próxima clase. Chao, profesor, gracias por la clase. Chao, chicos, hasta luego, cuídense. Chao, profesor.